Mario, ¿qué es la felicidad? Vivir de acuerdo a quien realmente eres, no a quien te crees que eres. Para mí eso es la felicidad. Ser quien eres. Aspiramos a ser felices. Es decir, la felicidad es un estado del ser, no del tener. Se puede tener mucho y no ser feliz. Entonces los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Desde mi punto de vista, la búsqueda de la felicidad sencillamente implica buscar lo que es más auténtico en cada uno de nosotros, lo que es más auténtico en los demás. Tendemos a vivir tan apegados a los sentidos que nos parece que lo único real es lo que nuestros sentidos captan. Y no nos damos cuenta de que hay una realidad mucho más profunda que se nos escapa. Entonces, claro, es como si estuviéramos buscando la llave de la felicidad en una habitación y resulta que no está en esa habitación. Pero no se nos ocurre que haya otra, ¿no? Entonces, creo que hay que mudarse a habitación. Es decir, la habitación donde buscamos es una habitación del tener bienestar. Pero cuando nosotros hablamos del ser, hablamos de otra cosa. Hablamos de un viaje interior, hablamos de un viaje de descubrimiento, de revelación, donde nos abrimos al asombro, a dejarnos enseñar, a no querer controlarlo todo. En vez de cerrar la mano formando un puño, la abrimos. Y esto es precioso, porque realmente cuando uno conecta con esa grandeza que hay en nuestro interior, que aparentemente es solo silencio y vacío, parece que no tiene nada, empiezas a ver cosas que antes no veías, no porque no estuvieran, sino porque todos llevamos en mayor o menor medida un velo delante de los ojos. Y ese velo distorsiona y limita la realidad. Y vivimos de acuerdo no a lo que es, sino de acuerdo a lo que vemos. El mindfulness tiene una metodología, pero sobre todo hay detrás una filosofía. La filosofía lo que nos viene a decir es lo siguiente: todos tenemos, o muchos tenemos, un enorme ruido mental. Ruido mental que no es un sonido, es un ruido. Todos podemos distinguir lo que es sonido de lo que es ruido. La filosofía del mindfulness lo que viene a decir es: el mejor momento es el aquí y el ahora, donde las cosas se resuelven no es yéndote al pasado para lamentarte por lo que hiciste o dejaste hacer, o proyectarte al futuro para angustiarte por lo que podría venir. Es estar en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que siendo esto un descubrimiento ancestral, ya en el Bhagavad Gita hace 5000 años se hablaba de ello, la ciencia desde hace 30 años ha buscado, ha investigado cómo es posible que calmar ese ruido mental, que entrar en ese espacio, en ese silencio que parece que está vacío, tenga un impacto tan grande en el bienestar de las personas, en la salud, en procesos como pueden ser tumorales, procesos degenerativos, procesos como la esclerosis múltiple. ¿Cómo es posible? Y claro, ya son más de 30 años de investigación. Entonces, ¿qué se ha visto, por ejemplo? Se ha visto que ese ruido mental está asociado con una red neuronal que se activa en el cerebro, que se llama la red neuronal por defecto. Y que unas cosas que hace es que estemos distraídos. Yo, como si estoy distraído, ¿cómo voy a captar la información que tengo delante de los ojos? Pero es que además, uno de los temas más interesantes es que se ha mostrado que produce un daño en la salud. Por ejemplo, impacta directamente en el sistema inmune, que es el que nos tiene que defender, entre otras cosas, de los virus, ¿no? Cuando una persona está en el aquí y en el ahora, esa red se apaga y se activa otra. Primero hay como un intermedio, pero luego se activa la que es esencial, que es la red ejecutiva central. Y esa red ejecutiva central hace muchas cosas. La primera es que capta mejor la información. Segundo, procesa mucho mejor los datos complejos. Te permite tomar mejores decisiones, aprender más deprisa y encima mejora la salud. Entonces, de alguna manera, el mindfulness ha tenido tal impacto a nivel mundial porque la ciencia, que para nosotros los occidentales pues tiene una gran credibilidad, ha mostrado que esto que parece que es tan sutil, tan etéreo, tan raro, tan extraño, cerrar los ojos y tal cual, no es nada esotérico, ¿no? Sino que es algo que muestra cómo los procesos mentales y corporales forman una unidad. Es decir, se pueden distinguir pero no separar. Yo puedo distinguir la palma de mi mano del dorso, pero no hay una mano que no tenga palma, no tenga dorso, ¿no? Entonces, esa es la belleza del mindfulness. Es uno de los caminos, es decir, no es el único camino. Presentar el mindfulness como la panacea de todo, claro que no. Hay otras cosas, por ejemplo, el ejercicio físico tiene importancia extrema. El dormir bien, la nutrición, por favor. Se está calculando que posiblemente en unos años el 40% de los cánceres tendrán una relación directa con la mala nutrición. Entonces, claro, el mindfulness te puede permitir que tu tubo digestivo reciba mejor los alimentos, pero no puede sustituir una mala nutrición si estás tomando cosas que son tóxicas para el organismo. O la relación interpersonal. Es verdad que el mindfulness
te ayuda al estar en el aquí y en el ahora, a tener una conversación mucho más presente en lugar de estar ahí dejando la cara puesta y llevándote la mente a otro lado, ¿no? Pero no puedes sustituir la búsqueda al encuentro. Entonces son vías que de forma integral se van ayudando sencillamente para generar un estilo de vida que sea saludable desde todos los puntos de vista, que mejore la salud física y mental, la prosperidad, el bienestar, las relaciones y, cómo no, la experiencia de felicidad. Wittgenstein fue un gran conocedor del lenguaje y la profundidad de esa frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, yo creo que nos invita a pararnos. ¿Qué entiendo que quiere decirnos Wittgenstein? Que nosotros vemos a través del lenguaje. Es decir, las palabras se convierten en formas de ver. Y si yo me estoy diciendo cosas acerca de mí mismo, acerca de ti, acerca del mundo que no son adecuadas, es que no importa que la realidad sea otra. Yo veré según las palabras, según la conversación que yo tenga, ¿no? Por eso, cuando una persona amplía su lenguaje, cuando amplía ese repertorio de palabras, de expresiones, cambia todo. La tensión emocional de este tipo, el miedo, la angustia, está asociada a una pérdida de riego sanguíneo en la parte anterior del cerebro, en el cerebro ejecutivo. Entonces te vas ahogando en un vaso de agua. Pero es que no te das cuenta que es un vaso de agua, te crees que es un océano. Cuando empiezas a cambiar el lenguaje, claro, tienes una tranquilidad, tienes una paz, el cerebro ejecutivo, las regiones prefrontales dejan de estar inhibidas por centros emocionales y empiezas a ver con más claridad que estás en un vaso de agua y nadie se tiene que ahogar en un vaso de agua. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje, por eso tenemos que buscar palabras que nos ayuden y no que nos anulen, porque desde luego las palabras no se las lleva el viento. Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, andamos buscando algo y andamos muchas veces perdidos, ¿no? Y aprendemos de una cosa, aprendemos de otra cosa y nos estamos constantemente comparando. Entonces, el problema es que nos juzgamos demasiado. O sea, primero nos acusamos. Es que no soy lo bastante listo. Luego nos juzgamos. Vamos a ver las evidencias que tengo. Una vez que yo he hecho el juicio, hay un veredicto y el veredicto normalmente es culpable. Hay una condena y luego hay un castigo. Un castigo. Tú no mereces llegar muy lejos en la vida. Entonces, cuando tú haces referencia al oráculo de Delfos, que en la historia clásica era el lugar donde los hombres, los seres humanos, hablaban con los dioses, pues claro, conócete a ti mismo quiere decir, deja de juzgarte, conócete mejor, compréndete más, ayúdate a crecer. ¿Quién se va a ayudar a crecer llenándose de culpa, llenándose de vergüenza? El problema es que el ser humano no se quiere conocer, automáticamente se juzga. Y ahí es donde cambia el juego. Si tú empiezas a conocerte y dices, bueno, ¿qué me puede estar moviendo a mí? Haber dado esta respuesta que no me gusta. Pues mira, pues fíjate, no te estás juzgando, te estás observando. Ha cambiado la manera en la que te acercas a ti mismo. Y la última fase es trascenderte, es decir, ya no lo haces por estar bien. Lo haces porque si tú eres feliz te conviertes en el mejor regalo para la humanidad. O sea, no hay cosa más deliciosa que estar con alguien feliz, porque es imposible que no te contagie su felicidad. El elemento más importante para ser feliz son las relaciones interpersonales. Si tú tienes lazos sólidos a nivel familiar, amigos, etcétera, etcétera, puedes tener muy poco y ser muy feliz. Si tienes mucho y no tienes esos lazos, ni siquiera contigo mismo, no estás a gusto en tu piel, difícil ser feliz. ¿Qué relación tiene el amor con la felicidad? Agape. ¿Qué quiere decir? Quiere decir amor no como sentimiento, amor como elección. Yo elijo tratarte como trataría a una persona por la que sintiera cariño, aunque no lo sienta. Con respeto, con cordialidad, intentando comprender, intentando empatizar. ¿Qué ocurre? Que ese amor hace resonar resortes muy profundos en un ser humano. Porque estamos habituados a querer según nos quieran, no a amar independientemente de que nos quieran o no. Entonces se convierte en una forma de ser y de estar en el mundo. ¿Qué pasa? Pues que es para mí la asignatura más complicada, más bonita y más importante de aprender, porque ahí radica la libertad de un ser humano. Tú no tratas a los demás en base a cómo te sientes por cómo te han tratado.
Tú tratas a los demás en base a cómo eliges tratarlos. La doctora Blackburn ha demostrado que un entorno amable, donde te sientas querido, no por cómo eres, sino sencillamente por quién eres, sube los niveles de una enzima llamada telomerasa. Las cifras de telomerasa están directamente relacionadas con el mundo afectivo. Es decir, tú estás en un entorno en el que te sientes querido, te sientes apreciado, te sientes entendido, te sientes apoyado y las cifras de telomerasa suben. O sea, pocas veces ha habido un descubrimiento tan conmovedor, que el amor es uno de los factores que puede alargar la vida. Cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si yo el futuro que veo es un futuro desilusionante, es un futuro sin esperanza, es un futuro sin desarrollo, ¿cómo voy a poder vivir mi día a día con ilusión, con entusiasmo, con ganas? Lo viviré con desánimo, con desesperanza. Por tanto, los resultados que tendré serán unos resultados pobres, escasos. Al final habré creado un futuro desilusionante. Es la famosa autoprofecía que se cumple. Por eso es clave entender que el futuro no es algo que nos encontramos, es algo que nosotros creamos. Y la visión tiene ese enorme potencial, es inspirarnos, es movernos, y a partir de ese horizonte profundamente entusiasmante es como el ser humano va desplegando su verdadero potencial. El arte de conquistarse pide mucha valentía, pide mucha determinación, pide mucha persistencia, pide mucha humildad, pide mucha paciencia. ¿Qué pasa? Que cuando uno se conquista a sí mismo, su luz ilumina al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese camino es el camino del héroe, el camino de la heroína, es el camino interior, el peregrinaje profundo, donde uno va encontrándose con sus grandes recursos y con sus grandes sombras. Nosotros tenemos distintas formas de conocer. Yo puedo conocer a través de los sentidos. Yo puedo conocer a través de mi razón. Yo puedo conocer a través de la emoción. Yo puedo conocer a nivel de la revelación, cuando algo, con los insights, las profundas intuiciones donde de repente veo algo, digo, ¿y esto de dónde sale? Esto puede pasar con relativa frecuencia cuando uno da un paseo por la naturaleza. En un momento determinado ve algo, pero no es algo que venga de los órganos sensoriales, no es algo que a uno le pilla razonando, no es algo que proceda del mundo afectivo, viene de otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano solo quiere conocer a través de sus sentidos y a través de su razón, el mundo sutil, el mundo de la emoción, el mundo de la trascendencia, se le escapa. ¿Y qué ocurre? Que el bienestar sí está en el mundo de los sentidos, sí está en el mundo de la razón, pero la felicidad está en el mundo de la trascendencia, está en el mundo que supera los límites de la razón. La verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos esclavizados por nuestra resistencia a conocer nuestra verdad. Nos refugiamos en un conocimiento más superficial y no entramos en la sabiduría profunda. Cuando una persona entra en contacto con su verdad, que es muchas veces francamente dolorosa, y aguanta el dolor, abraza el dolor, entonces experimenta el crecimiento, la evolución, la sanación y la transformación. El dolor es inevitable en la experiencia material que tiene el ser humano. Es decir, nuestra materialidad hace que inevitablemente experimentemos el dolor. Si pierdo a alguien querido, me duele. Eso es absolutamente humano y está perfectamente en su sitio, porque todo lo que es verdaderamente humano está bien en su sitio. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es lo que añade la mente humana para intensificar ese dolor o para prolongarlo en el tiempo. Eso es una
pura creación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona empieza a entender lo que tiene que aceptar porque es parte de su naturaleza y lo que necesita transformar porque no es parte de su naturaleza, entonces, curiosamente, hasta el dolor físico se puede reducir a niveles enormes. Si tú te enfrentas a tu dolor va a aumentar. Si te enfrentas a tu miedo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo para destruirlo, para apartarlo de tu vida, para alejarlo. Esto es lo que racionalmente parece lo más lógico. Vámonos al aspecto contraintuitivo. Lo que se resiste persiste, lo que abraza se desvanece. Lo que hay que hacer con ese perro rabioso no es ir a partirle los dientes, es ir a abrazarle, porque eso es lo que convierte el perro rabioso en un recurso. La sombra es el perro rabioso. La sombra, cuanto más la quieras destruir, más la vas a agrandar. La sombra hay que abrazarla. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación. La oscuridad se desvanece en cuanto metes luz. Solo hay una luz, que es el amor. Y entonces el amor abraza la prueba, abraza la dificultad, abraza al perro rabioso. Con lo cual el perro rabioso es absolutamente transformado. Claro, esto en el nivel racional, esto parece el gran absurdo. Y sin embargo, en un nivel diferente, esto es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si rompieras un patrón mental. El perro rabioso, si ve que alguien va contra él, se vuelve más agresivo. Si ve que alguien viene con los brazos abiertos, lo descoloca. Lo que pasa es que esto está tan alejado del condicionamiento mental que se vive como una estupidez. Y sin embargo, cuando uno va viendo no solo sus propias experiencias, sino lo que han dicho figuras tremendamente relevantes, uno se da cuenta de que esto tiene un enorme sentido, por contraintuitivo que parezca. Es verdad que el alejarse del perro rabioso hace que el perro nos persiga. Es posible que corramos más que el perro o no. Es verdad que atacar al perro rabioso nos hace sentirnos fuertes, pero esta reactividad de la mente condicionada, de la mente egoica, de la mente dualista, da dos opciones muy limitadas. Hay una tercera, que es el fluir. El fluir no es ni huir ni atacar, es abrazar. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es el antídoto al gran error del ser humano, que es su soberbia, su arrogancia, su prepotencia. A mí que me va a enseñar, a mí que me va a decir. Y esto nos posiciona directamente en el nivel más peligroso en el que puede vivir un ser humano, que es el de la ignorancia. Entonces la humildad es abrirse sencillamente a todo un mundo por conocer. Pero Sócrates, que era un hombre que quería conocer la verdad y murió defendiendo la verdad, dijo: solo sé que no sé nada, y aún así sé más que todos los que esto lo ignoran. Es decir, él reconocía que hay un nivel de conocimiento de tal profundidad que supera todo lo que la mente racional es capaz de entender. Pero también sabía que muchas personas vivimos encerrados en esta cosmovisión, en este mapa mental, considerando que nuestra verdad es igual a la realidad. Entonces, la humildad es esa disposición abierta a dejarse enseñar y a dejarse hacer. Cuando una persona no trabaja su humildad, no está trabajando ni su capacidad de ver ni su capacidad de escuchar. Hay, en mi experiencia, dos niveles. Un nivel que es el nivel donde es muy aparente la persona que es humilde y la que no lo es, y un nivel mucho más profundo donde la humildad es muchísimo más desafiante. Cuando uno penetra en esos niveles, que no son fáciles de asumir ni de aceptar, se da cuenta de hasta qué punto su ego está presente sin ser consciente de hasta qué punto está presente. Entonces estamos hablando de parcelas profundas en el inconsciente. Para mí, la apertura a la humildad es igual a la apertura a la verdad.